Hermanitos, muy buen día. Qué bueno que se pudieron conectar. Estamos a punto de iniciar el culto, pero antes queremos pedirles que por favor pongan un corazón y una mente dispuestas para escuchar lo que Dios tiene preparado para nosotros el día de hoy. También pedirles y recordarles que le demos like a todas las páginas de la iglesia en todas sus redes sociales, que sigamos compartiendo el mensaje de Dios y pedirles que tengamos 3 elementos para escuchar un sermón. En primer lugar, una Biblia, un cuaderno y una pluma. Esto para anotar todo y lo más importante que Dios te dijo en este sermón el día de hoy. Así es que, hermanitos, espero que sea de bendición todo lo que escuchemos hoy. Bienvenidos. Hace poco más de un año que se desató la pandemia a nivel mundial. Un año donde, como cristianos, por momentos nos sentíamos sin rumbo, algunas veces desvalidos, tristes por estar lejos de nuestro lugar de reunión. Eso nos llevó a buscar con más esmero a Dios. Y Dios nos respondió. Nos dio visión, nos dio creatividad, nos dio resultados. Desde que comenzamos nuestras transmisiones virtuales, hemos alcanzado a casi 500,000 de personas con el mensaje de Jesús. Crecimos más del 70% en nuestra audiencia virtual. Registramos más de 14,500 seguidores y suscriptores nuevos en nuestros canales y páginas oficiales. Tuvimos más de 3 millones de reproducciones en nuestros videos. Y tú fuiste parte de eso. Sigue ayudándonos a lograr alcanzar personas para Dios. Sigue dando tu like. Sigue invitando a otros a suscribirse. Sigue compartiendo el contenido. Y ten por certeza que cada vez falta menos para que esta contingencia termine. Y juntos celebraremos lo que como iglesia hemos logrado. Bienvenidos a Oreb, una comunidad con los brazos abiertos. Hermanos y amigos, bienvenidos al culto de hoy. Bienvenidos a Oreb, una comunidad con los brazos abiertos. Preparemos nuestros corazones para escuchar lo que el Señor nos quiere decir el día de hoy a través de nuestros pastores. Y bueno, antes de iniciar quiero leerles un versículo que se encuentra en Juan capítulo 14 a partir del versículo 25 y dice: Yo os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Disfrutemos de la paz que solo el Señor nos puede dar. Sean bienvenidos. Muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que se ha pasado la lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, oh, sí. Cuando allá se pase lista, oh, sí. Cuando allá se pase lista, a mí
nombre nuevo en la gloria. Mío es, sí, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Oh, hay un nombre nuevo en la gloria. Mío es, sí, mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Oh, hay un nombre nuevo en la gloria. Mío es, sí, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Cuando ya se pase lista, Oh, sí. cuando ya se pase lista, Oh, sí. cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. A mi nombre yo feliz responderé. A mi nombre yo feliz responderé. Nos gozamos en el Señor, amados hermanos, y ahora es nuestro precioso tiempo para la oración de intercesión. Oremos, hermanos. Señor Santo, bendito seas. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por tu misericordia, por tu compañía a nuestro lado, Señor, siempre defendiéndonos y ayudándonos, incluso consolando nuestros corazones en los tiempos difíciles. Pero aquí estamos delante de ti, Señor, necesitados de tu auxilio, de tu provisión diaria. Por favor, bendice, Señor, los trabajos de mis hermanos y hermanas. Bendice el corazón de aquellos que están en duelo, Señor, por la ausencia de un ser querido que tú has llamado a su presencia, tu presencia. Bendice, Señor, los trabajos, las empresas. Cuida a nuestros hijos, Señor. Por favor, defiende a nuestras familias de los ataques del mundo, de la inmoralidad que se cierne sobre nosotros. Pero aquí estamos, Señor, para honrarte, para glorificarte, para decirte que somos tu iglesia, somos tu pueblo. Seguiremos adelante, Señor, compartiendo la verdad de tu evangelio y los principios y valores de tu palabra. Pero aquí estamos, Señor, bendícenos, por favor, y gracias por tu misericordia. En Cristo Jesús te pedimos y te agradecemos todo esto. Amén. Amén. Un día Jesús a una casa llegó para enseñar la palabra de Dios. Gran multitud se juntó para ver las maravillas que el Señor iba a hacer.
Amados hermanos, tengo una invitación muy especial para ustedes. El Señor Jesucristo nos dejó una gran comisión y esta dice: id y haced discípulos. Mientras van, hagan discípulos. Y hacer discípulos es mucho más que repartir folletos, mucho más que poner textos bíblicos en nuestros muros en las redes sociales. Hacer discípulos es lograr que una persona se convierta en alguien que no existía. No solamente es enseñarle cosas que no sabía, sino colaborar con el Espíritu Santo para que esa persona se convierta en alguien que no existía. Eso habla de transformación. Es muy importante que usted esté en los cultos y reciba la palabra del Señor, en los cultos de domingo, de miércoles, de sábado, en los diferentes cultos de los departamentos, que escuche los devocionales con el Paz. Pero como iglesia tenemos un ministerio de educación cristiana y tiene un proyecto de discipulado muy especial y usted debería ser parte de él. Tenemos 3 niveles. El nivel más básico es el de membresía. Usted debería tomar el curso de membresía. Lo imparte la hermana Yani, mi preciosa esposa, la pastora. Y usted debe tomarlo. Si no lo ha tomado, si usted es nuevo, si usted se convirtió recientemente con nosotros a través de la internet, usted es un discípulo, un creyente que se integró a Oreb por medio de la pandemia a través de las redes sociales, pues usted debe tomar el curso de membresía y mi esposa lo va a impartir. Si el horario no se adecúa a sus necesidades, no se preocupe. Tendremos otras opciones para que otros maestros impartirán también el curso de membresía. Si usted ya tomó el curso de membresía, porque usted tiene un poco más con nosotros, usted debe tomar el curso de Venid y Ver. Un curso de 72 lecciones, 7 módulos, el Venid y Ver, en donde usted aprenderá principios y valores que la palabra nos enseña de una forma muy sencilla, muy práctica, desde que uno es un recién convertido y va pasando por diferentes niveles hasta convertirse en un discipulador de otros también. Usted debe tomar ese curso. Y si usted antes de la pandemia estaba en un Venid y Ver, en el módulo 3, el módulo 4, 5, usted debe regresar a ese curso con su mismo maestro. Si usted ahora mismo está en un Súmate Más, pero usted estaba en Venid y Ver antes de la pandemia, usted debe regresar al Venid y Ver en el que estaba. Por favor, tome en cuenta eso. Es importantísimo. Y todos los demás que ya tomaron membresía y que ya tomaron Venid y Ver, incluso hasta el módulo 7, para ustedes hay un curso de los que llamamos cursos avanzados. Y en esta ocasión estudiaremos la primera carta del apóstol Pablo a los hermanos de Corinto. Verso a verso estudiaremos esta carta. Es una carta disciplinaria, una carta exhortativa, una carta en donde el apóstol Pablo establece la moral cristiana. ¿Cómo hace falta eso en este momento histórico que vivimos, en donde el mundo contamina con sus ideologías a nuestros hijos y nuestras familias? Y necesitamos fortalecernos en los valores y principios de la palabra del Señor para vivir como Dios dice que debemos vivir. Es importante. Pero usted, para tomar estos cursos avanzados, o este curso de los que llamamos cursos avanzados, usted debe haber tomado el Venid y Ver. Si usted dice, pero quiero estar en los cursos avanzados, aunque estoy en Venid y Ver, solamente lo podrá hacer si toma los 2. Si sigue en su Venid y Ver hasta terminarlo, y si además de eso puede tomar los cursos avanzados, pero debe estar en el módulo 3 de Venid y Ver o más adelante. Módulo 3 o más adelante. Tómenlo en cuenta, por favor. Aparecerán en los anuncios de nuestra iglesia las inscripciones. El día en que iniciaremos será en abril, después de la Semana Santa, porque tendremos un periodo de 2 semanas de vacaciones de instituto y al regreso tendremos este nuevo modelo de nuestro discipulado en nuestra iglesia. Tómelo en cuenta. Usted solamente tiene 3 opciones: membresía, Venid y Ver o cursos avanzados. Es importante que se integre y que usted no solo sea un creyente, sino sea un discípulo. Y esto es bastante diferente al seminario que estamos anunciando. Esto que le estoy anunciando no tiene ningún costo. Usted puede estar en membresía, Venid y Ver, cursos avanzados sin ningún costo. Si acaso usted puede comprar un libro que hace falta para el estudio, pero las clases no tienen ningún costo. Pero el seminario sí tiene un costo porque es para preparar pastores, sembradores de iglesia, predicadores, maestros. En el caso de que usted esté en los niveles avanzados de nuestro discipulado, usted podría formar parte del seminario si es su deseo. Y ahí sí tendría que inscribirse y tiene un costo. Tómelo en cuenta entonces, porque en nuestra iglesia queremos crecer, queremos avanzar, madurar. Y recuerde, somos una iglesia que enseña sana doctrina. La palabra del Señor, sin añadiduras, palabra del Señor, sea parte de nuestro ministerio de discipulado. Quiero convocarles, hermanos, quiero invitarles para que hoy a las 4 de la tarde, hoy domingo 4 de la tarde, nos reunamos una vez más. Todos como iglesia estamos invitados para estar buscando al Señor en esperanza y fe, para traer consolación a todos nosotros, pero muy especialmente a familias de nuestra iglesia o miembros de nuestra iglesia,
a quienes un ser querido se les ha adelantado a la presencia del Señor. Estas personas que han fallecido no eran miembros de nuestra iglesia, pero un familiar de ellos sí, y estamos orando por él o por su familia completa. También integraremos a un grupo de hermanos que sí eran miembros de nuestra iglesia y sus familias, estaremos orando por ellas, pero que no se incluyeron en el culto pasado. Pero hoy, 4 de la tarde, culto de consolación, buscando esperanza en el Señor. No se lo pierdan, 4 de la tarde. Estemos ahí y compartamos. Y cuando veamos a personas ahí conectadas, mandémosles un mensaje, un abrazo virtual, una palabra de aliento, una palabra, un texto bíblico para que traiga a su corazón esperanza. Tómelo en cuenta. Y sabemos que hay más personas que han experimentado esta circunstancia de duelo y nos gustaría orar por todos ellos. En el culto de hoy por la tarde tendremos más de 80 personas por las que daremos gracias. Eso significa familias por las que estaremos intercediendo. Pero quiero decirles que esta no será la última vez que hagamos un culto así. Más adelante, semanas más adelante, tendremos otro culto similar para orar por las familias, porque vivimos tiempos de tribulación, tiempos de duelo, y no queremos dejar a ninguna familia cercana a nosotros sin darle una palabra de aliento y fortaleza. Así es que tómalo en cuenta. Si usted se le olvidó mandarnos un dato o recientemente sucede la situación de que alguien de su familia es llamado a la presencia del Señor, pues vaya dándonos noticias de eso para que lo tomemos en cuenta para un culto más adelante que habremos de tener. Pero hoy nos vemos, 4 de la tarde, culto de consolación. Dios les bendiga.
Siga el tratamiento y en 2 semanas más nos vemos por acá. Gracias, doctor. No, de que hasta luego, Dios le bendiga. Ay, a ver. Haya depositado mi quincena. De una vez voy a hacer la transferencia de mi diezmo. Banca en línea, a la cuenta de Oreb, diezmo. Listo, transferencia exitosa. En Oreb tenemos 2 cuentas en bancos distintos. Si tienes duda para depositar, transferir o necesitas hacerlo de otra forma, comunícate a los teléfonos de la oficina de la iglesia. Porque en Oreb también los médicos ejercemos la mayordomía de ofrendar y de diezmar. En Oreb continuamos trabajando para ser discípulos y llevar el mensaje del Evangelio a quienes son parte de nuestra congregación, así como a aquellos que quieren escucharnos durante este tiempo de contingencia. La provisión que el Señor da a su iglesia por medio de nosotros nos permite seguir proclamando el Evangelio, enseñando la palabra, sirviendo al prójimo y conviviendo en amor a distancia. Todo esto con el único fin de adorar a Dios sobre todas las cosas hasta mostrar el carácter de Cristo. Mantengámonos fieles a nuestra mayordomía y disfrutemos de las bendiciones y el cuidado de Dios, teniendo la convicción de que en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Preparemos ahora nuestros corazones, hermanitos, para escuchar la preciosa palabra del Señor. Digamos nuestra declaración de fe que dice: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Adelante, Pastor Elí, háblenos en nombre del Señor. ¡Dios te bendiga! Es una frase que usamos todo el tiempo. Cuando alguien nos pregunta, ¿cómo estás?, algunos responden, ¡bendecido! Pero, ¿de verdad sabemos lo que significa la bendición de Dios? ¿Qué es ser bendecidos de verdad? En el Nuevo Testamento, la palabra griega que se traduce como bienaventurados es makarios. También significa felices, dichosos, afortunados o bendecidos. Pero no es esa felicidad que el mundo persigue. Cuando pensamos en la felicidad, muchos se imaginan un viaje a Hawái, un carro último modelo, placeres, mucho dinero, mucha fama o mucho éxito material. Pero eso no es lo que significa ser bendecido de verdad. Makarios es algo mucho más profundo. En el Sermón del Monte en Mateo 5, Jesús comenzó su enseñanza con una serie de bienaventuranzas que explican lo que es la verdadera felicidad. Jesús nos enseña quiénes son los verdaderos makarios, bienaventurados, dichosos, felices. Esta es una felicidad duradera, no solo una alegría momentánea y pasajera. Es el gozo de saber que somos de Dios y Él es nuestro Padre. En esta serie de sermones estudiaremos esas bienaventuranzas y aprenderemos cómo ser verdaderamente bendecidos, realmente felices, bienaventurados. Aprenderemos a ser makarios, inmunes contra la tristeza. Makarios, inmunes contra la tristeza. Esto es lo que hemos estado estudiando durante las últimas semanas. Makarios, como ustedes saben, que significa bendecidos, bienaventurados. Hoy nos toca la quinta parte y vamos a hablar sobre la bienaventuranza de la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y titulamos a este mensaje, Ponte los zapatos. Y vamos a hablar de la verdadera misericordia, precisamente. Y miren, la doctrina, digamos, distintiva de la fe cristiana, aquello que es único a la fe cristiana en el pensamiento religioso es la doctrina de la encarnación. El hecho de que Dios se hizo un ser humano, de que Dios vino a nosotros, de que Dios reveló su carácter, reveló quién es en un ser humano, en Jesucristo de Nazaret. Dios tomó nuestra humanidad, Dios se hizo como uno de nosotros para entendernos, no porque Él necesitara entendernos, Él nos entendía desde antes, pero para que nosotros sepamos que Él nos entiende, para que nosotros le conozcamos y que nosotros entendamos que Él de verdad nos comprende. Dicho en otras palabras, se puso nuestros zapatos, se puso en nuestros zapatos, comprendió nuestra humanidad y nosotros vimos evidentemente que Él está de nuestro lado, que es por nosotros.
Y esta idea de ponerse en los zapatos me parece que es algo que todos necesitamos. Todos queremos que los demás se pongan en nuestros zapatos. Entiéndeme, compréndeme, no me juzgues sin pensar, ponte en mis zapatos. Es algo que todos necesitamos que los demás hagan por nosotros. Y es algo que Dios hizo por nosotros. Y es algo que Dios nos invita a que hagamos por los demás. Por eso este mensaje se llama ponte los zapatos, ponte en los zapatos de los demás. Tienen esta idea de ponerte en los zapatos de los demás, pero también la idea de ponerte los zapatos y hacer, ve. Entonces tiene esta doble connotación y quiero que entendamos lo que significa la verdadera misericordia, que tiene que ver con ponerte en los zapatos de los demás. Vamos a leer nuestro texto bíblico y encontrar enseñanzas para nuestra vida. Cuando Jesús vio todo aquel gentío, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y él se puso a enseñarles diciendo: Felices los de espíritu sencillo, porque suyo es el reino de los cielos. Felices los que están tristes, porque Dios mismo los consolará. Felices los humildes, porque Dios les dará en herencia la tierra. Felices los que desean de todo corazón que se cumpla la voluntad de Dios, porque Dios atenderá su deseo. Felices los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Felices los que tienen limpia la conciencia, porque ellos verán a Dios. Felices los que trabajan en favor de la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Felices los que sufren persecución por cumplir la voluntad de Dios, porque suyo es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando los insultan y los persigan, y cuando digan falsamente de ustedes toda clase de infamias por ser mis discípulos. Alégrense y estén contentos, porque en el cielo tienen una gran recompensa. Así también fueron perseguidos los profetas que vivieron antes que ustedes. Amén. Gracias a Dios por las bienaventuranzas, gracias a Dios por su palabra y porque podemos leerla cada semana en una versión diferente y encontrar llenura para nuestro espíritu. Y vamos a estudiar, como ya dije, la bienaventuranza de la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Esta es la quinta bienaventuranza. Y vamos a hablar entonces sobre la misericordia. Y quiero que comenzamos a definir la palabra o estudiar la palabra. Misericordia es una palabra que viene del latín y tiene dos raíces. Por un lado, que tiene que ver con la misere o miseria, que no solo tiene que ver con la miseria de ser miserable, sino tiene que ver con el hecho de compadecerse. Esa es la connotación de compadecerse, y de luego de la palabra cordia, la raíz cordia, que tiene que ver con el corazón. Por eso cardio, que es esta misma raíz latina que se refiere al corazón. Entonces podemos decir que misericordia es compadecerse con el corazón por la miseria de otros. O sea, compadecerse sinceramente por el dolor de otros. Se parece a otras palabras que utilizamos en el español. Por ejemplo, la palabra compasión tiene un significado parecido. Compasión significa sentir con. Pasión tiene que ver con sufrimiento, con sentir. Y cuando tú con pasión es que sientes con el otro. Sientes lo que el otro está sintiendo, acompañas el dolor de otros. También se parece a la palabra simpatía, que es un significado muy similar. Patos no tiene que ver con cuac cuac, tiene que ver con las sensaciones, tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con las experiencias de quizá dolor. Entonces, cuando tú dices que eres simpático con alguien, no es nada más que que eres buena onda. Eso significa, para muchos se usa la palabra simpático, es que estés bien buena onda, pero más bien tiene que ver con sentir junto con, experimentar junto con, hacer tuyo el dolor de otro, hacer tuyo el sufrimiento, la experiencia del otro. Todas estas palabras nos ayudan a entender lo que es la misericordia. Y que otra vez, me parece a mí que la metáfora, la analogía más coloquial, simple y sencilla para entender lo que es la misericordia, la compasión, la simpatía, es ponerte los zapatos del otro. Y eso es lo que vamos a ser desafiados hoy, a ponernos los zapatos del otro, que no solamente tiene un elemento de sentimiento, de sentir lo mismo que siente el otro, sino también tiene un elemento de acción. Por eso decimos, ponte en los zapatos del otro para sentir y entender lo que siente el otro, pero también para ponerte los zapatos y hacer algo, ir y hacer algo por el otro. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces acompáñenme a las 3 enseñanzas que tengo para ustedes, que tengo para todos nosotros en esta hora. Vayamos a ellas. Número 1, Macarios los empáticos. Bienaventurados aquellos que pueden empatizar con los demás.
Ser empático tiene un significado similar al que hemos dicho ya de misericordia, de compasión, de simpatía, de ser simpático, pero quiero utilizar la palabra empático porque tiene un significado, sobre todo como se entiende hoy día, de no solamente sentir el dolor del otro, sentir compasión por el otro, sino hacerlo de manera sincera, hacerlo desde dentro. Empatía tiene que ver con desde dentro, desde la profundidad, desde el fondo de nuestro corazón, hacemos el dolor del otro nuestro. Y por eso vamos a hablar de la verdadera misericordia. La verdadera misericordia es ser empático, no solamente de dientes para afuera, sino desde lo profundo de nuestro ser. Y esto es lo que Dios es, esto es lo que Dios hace. La palabra de Dios dice que Dios es misericordioso un montón de veces. Y la palabra misericordia o la palabra amor es una de las características principales de Dios. Yo podía aquí hablar varios sermones, varias series de sermones acerca de la misericordia de Dios, que dice que son nuevas cada mañana, se renuevan todo el tiempo las misericordias de Dios, que dice que es lento para la ira, pero pronto en misericordia. Pero creo que el mejor ejemplo de la misericordia de Dios, el mejor ejemplo, sin lugar a dudas, es Jesucristo viniendo, encarnándose en nuestro mundo, en nuestra condición humana y muriendo por nosotros. Es el mejor ejemplo de la misericordia de Dios, porque es literalmente ponerse en nuestros zapatos. Literalmente Dios tomó nuestra humanidad y se hizo carne, el Verbo se hizo carne. Y miren cómo dice la palabra de Dios en Hebreos 2:17. Por lo cual Jesús debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios refiere, para expiar los pecados del pueblo. Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, a salvarnos, a redimirnos y así demostrar que es misericordioso, poniéndose en nuestros zapatos, y nos desafía a hacer lo mismo. Nos desafía a que nosotros también seamos misericordiosos con otros. Si somos hijos de Dios, si tenemos el ADN de nuestro Padre Celestial, nos parecemos a nuestro Dios. Por lo tanto, seamos misericordiosos. Y entonces quiero que entendamos algunas cosas de lo que no es la misericordia, de lo que no es la empatía. Número 1, no es tener lástima por otros, es ponerse en sus zapatos. Ser misericordioso, tener empatía, no es decir, ay, pobrecito, ay, no, pobrecito, ay, qué triste, cuánto sufren aquellos. No solamente tener sentimientos, no solamente sentir mucho, es ponerse en los zapatos del otro. No tiene que ver con lástima, tiene que ver con de verdad entender lo que están pasando, tratar de comprender lo que están pasando los demás. Explorar, excavar en nuestras propias experiencias de dolor, en nuestras propias experiencias de miseria, y conectar con el otro y acompañar a los otros en su dolor. Número 2, no es creerse superior, es descender y acompañar a los demás. A menudo la misericordia se puede entender como esta idea de yo estoy bien, yo estoy sano, yo no me pasa nada y entonces me preocupo por el dolor de los demás porque ay, pobrecitos, yo desde acá, desde mi terreno alto veo a los pobres de la tierra sufriendo y qué pobres son. El día de hoy existe mucho este mal, sobre todo entre los artistas, entre la gente pues privilegiada y de clases acomodadas, este mal de creerse misericordiosos porque dan una pequeña aportación, porque se toman una cierta foto, porque van a no sé qué barrio y se sienten realizados y sienten que están haciendo la gran acción del día y suben a sus redes sociales foto, aquí estoy con una persona en necesidad y miren qué bueno soy y yo soy rico, yo tengo todo, pero desciendo con los pobres de la tierra para mostrar qué bueno soy. Y está esta actitud de soberbia y claro, tienes que impresionar a todo el mundo mostrando qué bueno eres. Bueno, eso no es misericordia, porque no tiene que ver con creerse superior, tiene que ver con acompañar, tiene que ver con de verdad encarnarte en la situación del demás, no solamente ir un segundo para tomarte una foto y subirla a tus redes sociales. Es de verdad acompañar a los demás en su camino de dolor. Y por último, no es solo sentir, es actuar. En resumen, no es solamente tener sentimientos. Sí, incluye, por supuesto, sentir algo por el dolor del otro, pero es hacer algo. No es solamente aventar una cuerda al otro para que salga del pozo. Es bajar al pozo con el otro y estar con él y salir juntos. Misericordia no es decirle cómo salir del pozo, es bajar con el otro y salimos juntos de esta. Tiene que ver, mis queridos hermanos, en resumen, con estar dispuesto a perder tu comodidad por alguien, a hacerte vulnerable, a salir de tu zona de confort. Si no sales de tu zona de confort, si no te haces vulnerable, si no pierdes comodidad,
no es misericordia, no es empatía. Implica hacerte vulnerable a ti mismo. Y saben que el mejor ejemplo en la historia humana, quiero decir, o en la historia reciente, uno de los mejores ejemplos que yo puedo encontrar de la verdadera empatía, misericordia, son todos aquellos hombres y mujeres que en la Segunda Guerra Mundial dieron su vida, literalmente pusieron en riesgo su vida por salvar a personas en peligro, específicamente y sobre todo en mayor medida a judíos. Ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial los nazis andaban persiguiendo judíos para ponerlos en campos de concentración o para matarlos simplemente. Y hubo personas que arriesgaron su vida. Esto es empatía, esto es misericordia. Arriesgaron su vida. No desde su comodidad, no desde su terreno alto, no, arriesgaron su vida por salvar judíos y los escondían en sus casas y mentían por ellos y les buscaban comida. Y hay un montón de ejemplos. Puedo hablarles de Corrie ten Boom, una holandesa y que toda su familia estuvieron escondiendo judíos en su casa por varios años. Puedo hablarles de André Trocmé, un pastor protestante en Francia, que escondía judíos, no solo él, sino toda su iglesia, y exhortaba a su iglesia a que desobedecieran las leyes para salvar la vida de personas. Les puedo hablar de Oskar Schindler, aquel famoso de la película, que es una historia de la vida real, que dio empleo a un montón de judíos en su compañía, en su industria, y después hizo muchas cosas para salvarles la vida. Puedo hablarles también de un mexicano. ¿Saben ustedes que hubo un mexicano que salvó la vida de muchos judíos en la Segunda Guerra Mundial? Se llamaba Gilberto Bosques. Gilberto Bosques lo mandaron como cónsul a Francia, como embajador, como representante de México, del gobierno mexicano en Francia, a París, en 1939, precisamente el mismo año que comenzó la Segunda Guerra Mundial. Así que le tocó vivir todo esto. Lo expulsaron de París cuando París fue tomada por los alemanes y él estuvo como cónsul mexicano en la Francia de Vichy, la Francia del Sur, que era un estado títere de los alemanes, aliados de los alemanes porque los habían conquistado. Y entonces él se dedicó a ayudar a judíos a tener pasaportes mexicanos o a encontrar la manera fácil de llegar a México. Muchos judíos llegaron a México gracias a Gilberto Bosques, que arriesgó su vida. Y de hecho, cuando México le declaró la guerra a Alemania, porque saben ustedes que México entró a la guerra en 1942, me parece, el Escuadrón 201 no es nada más una estación del metro, era de verdad un escuadrón heroico que fue a pelear allá en la Segunda Guerra Mundial de mexicanos. Y cuando entraron a la guerra, obviamente Gilberto Bosques empezó a ser perseguido también como mexicano, tuvo que huir y seguía ayudando judíos. Finalmente lo arrestaron a él y su familia y estuvieron presos. Y cuando acabó la guerra, afortunadamente no perdieron la vida, regresaron a México y aquí en México los recibieron como héroes, por supuesto los mexicanos, pero también la comunidad judía de México y muchos de los judíos que habían sido, por supuesto, pues rescatados por él. Así es que tenemos un mexicano en la historia de esta gran historia de compasión, de misericordia, de empatía, de arriesgar tu vida para salvar a otros que corren peligro. Y sin lugar a dudas, el mejor ejemplo es Jesucristo, que literalmente dio su vida, no solo la puso en riesgo, sino que la dio para salvar a muchos. Por eso, mis queridos, bienaventurados aquellos que se ponen en los zapatos de otros, que se hacen vulnerables y salen de su zona de confort para hacer algo por los demás. Número 2, Macarios los compasivos, Macarios los que tienen compasión de otros, bienaventurados. Miren, hermanos, Jesucristo dijo, y esto me parece profundamente importante, Jesucristo dijo que cuando hacemos algo por ayudar a la gente en necesidad, lo estamos haciendo a Jesucristo mismo. Es como si lo estuviéramos haciendo a nuestro propio Señor. Esto está en Mateo 25:40. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cuando ayudamos a alguien en necesidad es como si estuviéramos ayudando al propio Señor Jesucristo, porque Él vino a encarnarse en la humanidad para llevar sobre Él las necesidades de los seres humanos. Jesucristo está hablando aquí acerca de dar de comer al necesitado, de dar de vestir al que no tiene vestido, de visitar y atender al huérfano, a la viuda, al que está en problemas. Porque ser misericordioso tiene que ver con actuar, ya dijimos y enfatizamos eso, no es solamente sentir, sino es actuar. Así es que ahora permítanme darles algunos ejemplos de lo que es ser misericordioso, muy prácticos. Quiero darles 5 ejemplos prácticos de cómo podemos ser misericordiosos. Este es un desafío, una tarea para hacer. Número 1, perdón para el que ha ofendido. Ser misericordioso tiene que ver con perdonar fácilmente. Aquellos que han hecho algo contra nosotros, en vez de exigir venganza como es natural para los seres humanos, el misericordioso ofrece compasión, ofrece perdón, se pone en los zapatos del otro y ofrece perdón. Número 2, ayuda al necesitado. Tan sencillo como saciar las necesidades de otros. Una comida, un aventón,
una oferta de trabajo, una ofrenda económica, un vaso de agua, un vaso de leche, una palabra de amor. Eso es compasión y misericordia y empatía, ayudar al necesitado. Número 3, paciencia para el inmaduro, tolerancia. Cuando nos ponemos en los zapatos de los demás, podemos comprenderlos. Cuando no nos ponemos en los zapatos de los demás, somos súper desesperados. Ándale, ¿por qué no avanzas? O alguien que tiene una mala cara, ay, qué grosero, ¿por qué está tan enojón? Y si nos ponemos en los zapatos de los demás, a lo mejor tuvo un mal día, a lo mejor viene de escuchar una tragedia, yo qué sé. Paciencia para el inmaduro, paciencia para el que quizá no se comporta como nosotros pensamos que debería comportarse todo el mundo. Eso es lo que hacen los misericordiosos. Número 4, consolación para el afligido. Algo tan sencillo como un oído para escuchar, una palabra de ánimo, un abrazo, una caricia, una palabra de afirmación. Qué bien lo hiciste. En vez de estar todo el tiempo criticando, en vez de estar todo el tiempo pensando en lo que hacen los demás mal, podemos consolar al afligido, escuchar, afirmar, alabar a aquellos que necesitan escuchar una palabra de aliento. Y por último, liberación para el oprimido. Liberación, esto es quizá lo que podemos hacer como comunidad. Y de esto hablamos el domingo pasado, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de la justicia. Esto es lo que hacen las comunidades cristianas. Liberan a los que están en opresión económica, en opresión de discriminación por cualquier otro motivo. Las comunidades cristianas son comunidades que han recibido la palabra de Dios, que han sido transformados, los individuos han sido transformados, han nacido de nuevo y construyen comunidades donde se vive diferente, donde no hay opresión, donde no hay discriminación, donde predicamos una historia diferente a la que predica el mundo. Porque miren, es probable que en algunos casos el problema del pobre, por decir un caso, el problema del que no tiene, no es solamente que no tiene, no solamente que le hace falta dinero, y su pobreza no se soluciona solamente con que le des dinero, sino tiene que ver con sistemas, tiene que ver con oportunidades, tiene que ver con todo un funcionamiento social, y las comunidades cristianas están aquí para liberar al oprimido y para construir sociedades y comunidades. Por lo menos la iglesia debe ser una comunidad que sea diferente, donde haya libertad, donde haya atención a las necesidades de todos. Permítanme terminar este segundo punto, Macarios los compasivos, con una historia, que es una historia de la vida real, deben saber ustedes. Cuenta la historia que un estudiante, para pagar sus estudios, se dedicaba a vender de casa en casa. Era un vendedor ambulante y vendía de casa en casa un cierto producto. Y le iba muy mal. La verdad es que ese día estaba ya harto, había tocado en muchas puertas, no le habían comprado nada, tenía hambre, tenía sed y había pasado todo el día vendiendo y hacía eso para poder pagar sus estudios. Y dijo, en la próxima casa que toque ni siquiera voy a vender nada, simplemente les voy a pedir algo de comida o algo de ayuda porque ya no puedo. Había pasado todo el día, tenía los labios secos bajo el sol y estaba ya harto. Tocó a la casa y salió una joven muy hermosa, tanto que él se puso nervioso y lo único que se atrevió a pedir era un vaso de agua. ¿Me da un vaso de agua? Aquella mujer era una mujer buena, era una mujer atenta, así es que notó que este hombre tenía hambre y le dijo, está bien, no le voy a dar solamente un vaso de agua, sino también le voy a dar un vaso de leche y galletas. Este joven, cuenta que aquello le dio fe en la humanidad y le dio fe en Dios y le dio esperanza y continuó con sus estudios, terminó la carrera afortunadamente y se convirtió en un hombre exitoso. Años después, esta mujer que había atendido a este joven creció, hizo su vida y enfermó muy gravemente. Enfermó gravemente y bueno, estuvo en el hospital muchos días, corría en riesgo de muerte y los doctores hicieron todo lo posible por salvarla y lo lograron, la salvaron. Su vida fue salvada y ella estaba muy agradecida con Dios, pero a la vez estaba preocupada porque dijo, seguramente la cuenta va a ser altísima. Estuve en el hospital por varios meses y la cuenta va a ser altísima. Cuando finalmente pidió la cuenta del hospital y recibió el sobre donde estaba la cuenta de cuánto había de pagar, la abrió y para su sorpresa, aquella cuenta decía solamente lo siguiente: un vaso de leche y galletas. Es todo lo que ha costado su estancia en el hospital. Resulta que aquel doctor que la había atendido y había hecho todo lo posible por salvarla, era el mismo joven que ella había atendido y que le había dado un vaso de leche y galletas. A veces una simple ayuda, un simple acto de compasión puede traer cambios profundos en la vida de las personas. Seamos compasivos. Esta es una historia de la vida real. Este joven doctor se llamaba Howard Kelly y nos habla de la compasión y de lo que puede hacer la compasión que los hijos de Dios tenemos con otros. Bienaventurados los que observan la necesidad ajena y hacen algo para solucionarla. Y número 3,
Macarios los inversionistas, bienaventurados aquellos que invierten. Y déjenme por qué digo esto. Miren, esta bienaventuranza que estamos estudiando dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Aquellos que hacen misericordia con otros recibirán misericordia de Dios y de los demás. Esto me recuerda a un principio bíblico que hemos estado estudiando los miércoles. Durante algunos miércoles estuvimos estudiando los principios, las leyes. Durante 4 miércoles estuvimos estudiando 4 leyes espirituales que tienen que ver con la siembra y la cosecha. Y es un principio natural. Aquello que siembras es aquello que cosechas. Es simplemente como pasan las cosas, como funciona el mundo. Y miren cómo dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este es un principio espiritual que los cristianos debemos entender y que nos lo recuerda la bienaventuranza también. Aquellos que hacen misericordia recibirán misericordia. Pero para que no nos confundamos, déjenme explico primero lo que no es este principio de la inversión y por qué digo macarios son los inversionistas, los inversores. Número 1, no es karma. No estoy hablando de karma. No se trata de esta idea pagana de que todo lo que hace se devuelve y de que hay una especie de ley universal que está funcionando para acomodar todo y equilibrar todo. No estoy hablando de eso, no me malentiendan. Número 2, no estoy hablando de salvación por obras. No estoy diciendo que se van a salvar aquellos que hacen buenas obras y que si tú te portas bien, entonces Dios te va a salvar y vas a entrar al cielo, pero que si te portas mal vas a ir al infierno o si te portas más o menos al purgatorio. No estoy hablando de eso. Eso no es bíblico, no es cristiano, no es lo que predicamos aquí. Y número 3, tampoco estoy hablando de una ley científica. No estoy hablando de una ley exacta que se cumple así como científicamente. No es una ley física, es simplemente una ley bíblica, una ley espiritual. Y además, hay leyes superiores a esta. Quiero que eso quede muy claro, porque la salvación es por gracia únicamente. Y la ley de la gracia es una ley superior. Este es un principio, el principio de la inversión, de la siembra y la cosecha, es un principio que existe y que se cumple muy a menudo. Pero hay un principio superior y no nos confundamos, este es mucho mayor, el principio de la gracia. Y a veces funciona el principio de la gracia y es un principio mayor. Y lo digo esto con este ejemplo que quiero contarles. Imagínense un avión que vuela por los aires. No es normal que un objeto pesadísimo ande por los aires volando. Hay una ley que es la ley de la gravedad, que dice que las cosas son atraídas y que deben caerse. Entonces, cuando el avión vuela, ¿cómo le hace? ¿Rompe la ley de la gravedad? ¿Viola la ley de la gravedad? No, la ley de la gravedad sigue existiendo, pero se aplican leyes superiores que hacen posible que este avión vuele. Y hay ciertas cosas que permiten físicamente, sin violar la ley, que los aviones vuelen. Es algo similar a la ley de la gracia. La ley de la gracia es una ley superior, es una ley más grande que a veces se aplica. Pero hoy quiero hablar sobre este principio de la siembra y la cosecha, el principio de la inversión. Es más bien, digámoslo así, un principio para vivir con sabiduría, un principio para ser felices. Porque hemos dicho que qué felices son los inversionistas, aquellos que son sabios y saben invertir en la vida de los demás. Y no lo hacemos, no me malentiendan tampoco, no es por conveniencia, no es que hacemos las cosas para que nos den, eso sería conveniencia y eso no tiene nada que ver con este principio que estoy hablando. Estoy hablando más bien de un principio de sabiduría, de hacer lo correcto, de vivir bien. Y es que en la Biblia está presente, ya lo leímos ahora en Gálatas, y por la Biblia hay un montón de ejemplos donde se habla, por ejemplo, que hay una relación directamente proporcional entre perdonar y recibir perdón. Jesús lo dijo y lo vamos a estudiar más adelante, y el apóstol Pablo lo dijo, que para poder ser perdonados por Dios también hay que perdonar nosotros. Y repito, no estoy hablando de salvación por obras, estoy hablando de un principio espiritual, de que aquello que siembras es aquello que cosechas. Y déjenme lo ilustro con la siguiente historia. Es una historia ficticia, completamente ficticia, por favor, no me malentiendan, no piensen que así es el cielo, porque es una historia que habla del cielo. Resulta que una viejecita murió y llegó al cielo. Y pues ahí llegó y se encontró con que había una fila enorme de personas y estaba formada, pero le explicaron pues, que no hay problema, es la eternidad y aunque sea una fila enorme, en el cielo el tiempo no cuenta, entonces hay paciencia. Y vio que la gente pasaba en sus vehículos, estaba en el cielo y la gente pasaba en carros, algunos pasaban en carros compactos, otros en carros último modelo, y le explicó el ángel que esa fila enorme era para recibir el vehículo que ibas a manejar por el resto de la eternidad. Y ella dijo, pues qué padre, a mí me gustaría recibir un carro pues grandísimo, último modelo. Y le explicaron, bueno, resulta que te dan un carro dependiendo de cuánto dinero ofrendaste en vida.
Y ella se emocionó porque dijo, yo era muy rica, era una señora muy rica, acaudalada, que había dado mucho dinero. Y entonces estaba emocionada por el carrazo que le iban a dar cuando finalmente llegara su turno. Finalmente llegó al mostrador y le dieron su carro. Le dieron un bochito, un carro escarabajo, y ella se enojó. ¿Cómo es posible? Si yo he dado mucho dinero, debe haber un error. Y el ángel le explicó, no, mire señora, lo que pasa es que no es de acuerdo a la cantidad de dinero que usted dio, sino de acuerdo a la proporción en comparación a lo que Dios le dio a usted. Y usted sí dio mucho, pero en comparación a lo que usted tenía, la verdad es que no era tanto, así es que por eso le toca un bochito. Y estuvo la señora enojada, y andaba muy enojada, siempre con su cara de amargada, y andaba ahí manejando su bochito. Y un día la vieron muy sonriente, y el ángel que le había dado el carro dijo, ahora, porque qué raro, ¿no? Esta viejecita estaba siempre enojada. Le voy a preguntar, oiga señora, ¿ya le gustó su bochito? ¿Ya lo aceptó? Y la señora dijo, no, yo sigo enojada por el bochito, pero es que estoy muy contenta. ¿Y por qué está muy contenta? Porque acabo de ver al pastor en bicicleta. Resulta que había visto al pastor en bicicleta. Por supuesto que es una historia ficticia, así no es el cielo, y es simplemente una historia, pero nos ayuda a entender esto, mis queridos hermanos. Lo que siembras cosechas. En la vida lo que siembras cosechas. Y el principio de la misericordia tiene que ver con eso. Es un desafío a invertir en la vida de los demás, a invertir misericordia para recibir misericordia. Bienaventurados aquellos que invierten en las vidas de los demás y se esfuerzan por hacer de los demás mejores personas. Y este es el desafío, mis queridos. Es un desafío a dar y recibir misericordia. Y quiero yo que sea un desafío muy práctico. Algo que podamos hacer nosotros, porque miren, a veces la misericordia se entiende como, sí, es ayudar a los pobres, la gente allá en los barrios pobres que yo no conozco, la gente que está en África en necesidad, y sí es cierto, eso es parte de la misericordia, pero quisiera yo terminar con un desafío muy práctico que tiene que ver con ser misericordiosos con los que están cerca de nosotros, con nuestros familiares, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos cercanos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de iglesia, porque a veces esa es la misericordia más difícil de mostrar. Y voy a dar 8 principios. Estos son principios que yo di precisamente los miércoles cuando predicamos este principio de la inversión, de la siembra y la cosecha. Así es que tolérenme los que ya los escucharon, pero nunca es malo volver a escuchar las enseñanzas. Así es que tengo estos 8 principios, que son principios muy prácticos y unas ilustraciones que nos ayudan a entenderlo. Número 1, el principio del zapato. Este es el principio que nos ha llevado a lo largo de este mensaje. Ponerte en los zapatos de los demás. Entiende a los demás, mi querido hermano. Te dejo de tarea en esta semana y en tu vida entera. Pregúntate, cuando alguien haga algo que no te gusta, cuando alguien haga algo que no entiendes, algo que te ponga incómodo, pregúntate, ¿qué harías tú en sus zapatos? Tú no sabes qué estás sintiendo. Pregúntate, a lo mejor está pasando algo, a lo mejor le acaban de dar una mala noticia. Trata de ser vulnerable tú mismo y entender a los demás. Trata de comprender cómo se sienten. Número 2, el principio del espejo. Ponte frente a un espejo y mírate a ti primero. Antes de juzgar a los demás, antes de criticar a los demás, antes de enojarte a los demás, pregúntate, ¿qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú para que esa situación no pasara? ¿Qué hiciste tú para que esa situación sí pasara? ¿Qué podrías hacer tú para mejorar esta situación? ¿Qué estás haciendo mal tú en esta relación, en este problema? Mírate a ti primero, obsérvate a ti primero y ve. A lo mejor tienes algo de culpa y con sinceridad acepta la responsabilidad. Número 3, el principio del eco. El principio del eco. Todos sabemos lo que es el eco, ¿verdad? Cuenta una historia que un día un joven estaba con su maestro el sabio y estaban en un acantilado y el joven empezó a gritar ¡hola! Y le contestaba el eco ¡hola! Y le dice el joven al sabio, sabio, ahí hay una persona. Y me dijo hola. Y dice aquel joven, pues respóndele, ¿cómo estás? Y el eco responde, ¿cómo estás? Y el joven se enoja, maestro sabio, me está remedando el que está allá. Respóndele. Y aquel le dice, ¿por qué me remedas? ¿Por qué me remedas? Y se empieza a enojar el joven y empieza a insultarlo y los insultos vienen de regreso. Y le dice el joven al sabio, maestro, allá hay alguien que solo me está remedando y que me está insultando. Y el sabio le dice, ¿qué te parece si le empiezas a decir cosas buenas? Empieza a decir cumplidos, empieza a decirle cosas, palabras de afirmación. Va el joven y le dice, qué listo eres, qué guapo estás, me caes muy bien. Y empezó a recibir esas mismas cosas de regreso. El joven le dice a su maestro, maestro, aquel joven ya cambió, aquel hombre ya cambió y ahora me dice cosas buenas. Todos entendemos lo que pasa. Este principio del eco es el principio de trata a los demás como quieres ser tratado, porque cosechamos lo que sembramos, porque a menudo la forma en que tratamos a los demás es como ellos nos responden a nosotros también. Número 4, el principio de la plastilina. Este
Este principio me gusta mucho, el principio de la plastilina. Con la plastilina tú moldeas y le vas dando formas. Mi hermano es buenísimo para hacer cosas padrísimas así con plastilina. Y un día me hizo una tarea y era toda el arca de Noé. Hizo todos los animales con plastilina, maravilloso, padrísimo. Yo lo único que sé es bolitas y palitos, pero él hace animales hermosos. Y este principio de la plastilina nos dice que con nuestras acciones formamos a los demás, moldeamos a los demás. Déjame te cuento otra historia. Dice que una familia se tuvo que mudar del pueblo donde vivían para llegar a un nuevo pueblo. Y cuando venían llegando a ese nuevo pueblo, le preguntaron a las personas que estaban ahí a la entrada del pueblo: oigan, cuéntenos, ¿cómo son las personas de este pueblo al que nos vamos a mudar ahora? Y ese viejecito que estaba ahí a la entrada del pueblo les dijo: bueno, cuéntenme ustedes, ¿cómo eran las personas del pueblo donde vienen? Bueno, las personas del pueblo donde nosotros veníamos eran personas terribles. Eran gente chismosa, eran gente mala onda, eran malos vecinos. Y aquel viejecito les dice: bueno, ¿saben qué? La gente en este pueblo es exactamente igual. Y entonces las personas que se estaban mudando, bueno, dicen: ni modo, nos tocó ir, así es la gente en todos lados, ¿verdad? Mala. Al poco tiempo llegó otra familia y le preguntó lo mismo a ese viejecito: señor viejecito, nos venimos mudando de otro pueblo y venimos llegando a vivir a este nuevo pueblo. Díganos, ¿cómo es la gente de este pueblo? Aquel viejecito les respondió lo mismo: bueno, cuéntenme, ¿cómo es la gente del pueblo donde ustedes vienen? Aquella familia le respondió al viejito: bueno, la gente del pueblo donde veníamos era gente buena, era gente maravillosa, amigos hicimos, la verdad es que ni nos queríamos mudar, pero nos tuvimos que mudar pues porque cuestiones de trabajo, ¿cierto? Y entonces el viejecito les dijo: bueno, la gente en este pueblo es exactamente igual, es buena, es amable y van a ser ustedes amistades. Resulta que aquel viejecito pensaba que la gente era tanto buena como mala. No, lo que pasa es que entendía el principio de la plastilina, que la gente responde y la gente es de acuerdo a cómo la tratamos nosotros. Se parece al principio del eco, el principio de la plastilina, pero este va más allá, porque significa que tú tienes cierta influencia sobre los demás. Aquello que tú haces influye en los demás. Te digo, hermana, esposa, hermano, esposo, hijos, padres. Tú piensas que tu hijo, piensas que tu padre, tu esposa, tu esposo no es lo que debería ser. Es más grosero que como tú quisieras, es más flojo que como tú quisieras, no es tan trabajador, no es tan atento, no es tan cariñoso, no es tan responsable que como tú quisieras. Bueno, te digo algo, tú tienes cierta influencia sobre él, sobre ella. Y si te la pasas toda la vida reclamando: es que ¿por qué no eres así? Es que ¿por qué eres tan flojo? Es que ¿por qué eres tan irresponsable? ¿Sabes qué estás haciendo? Estás moldeándolo para que sea más flojo, más irresponsable y para que siga siendo así. Te reto, te desafío. Trata a tus seres queridos, trata a tus amigos, a tus jefes, a tus compañeros de trabajo como aquello que quieres que sean, como aquello que Dios puede formar en ellos, en vez de como tú piensas que son y están mal. El principio de la plastilina nos desafía a tratar a los demás como aquello que los demás pueden ser por la gracia de Dios. Número 5, el principio de la planta. El principio de la planta. Cuando prediqué este sermón el miércoles, cuando prediqué estos principios el miércoles, yo les decía que yo no creo esto que dicen las viejecitas, que si tú le hablas a una planta, crece más sana y más fuerte. Que es bueno hablarles a las plantas y decirles cosas bonitas a las plantas. Yo no me la creía. Ya medio me convencieron algunos de ustedes con sus argumentos. Y bueno, tiene algo de sentido, ¿no? Son seres vivos que reaccionan al estímulo externo. Y no sé si en plantas es verdad o no, usted me puede decir en los comentarios, pero lo que sí sé es que en los seres humanos es completamente verdad. Decía mi abuelita que está en la presencia del Señor, ella tenía esta frase, decía muchas frases, pero ella tenía esta: más se consigue con miel que con hiel. Más se consigue hablando bien que hablando mal, por supuesto. ¿Cómo te ganas a las personas? Hablándoles bien. ¿Cómo te ganas a la gente? Tratándoles bien. Invirtamos. Por eso dijimos Macarios los inversionistas, porque invirtamos en nuestras relaciones, afirmemos en vez de criticar, alabemos en vez de reclamar. Este es el principio de la planta. Número 6, el principio del banco. Este principio es de mis favoritos, el principio del banco. Básicamente este principio tiene que ver con que para retirar tienes que haber depositado primero. En un banco, cuando tú quieres sacar dinero, obviamente primero tienes que haber puesto dinero en tu cuenta. No puedes sacar lo que no tienes porque te quedas en números rojos. En las relaciones funciona exactamente igual, mis queridos hermanos. Ahora, no estoy hablando de conveniencia y no estoy hablando de tratar a nuestras relaciones como una transacción monetaria. Estoy hablando de ser sabios e invertir en nuestras relaciones. Miren, dice la psicología que para que una crítica constructiva, que para una exhortación sea bien recibida, tuvo que estar precedida de
de alabanza, de afirmación. Si tú le quieres decir a tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, una exhortación: oye hijo, yo pienso que deberías ser más responsable en esto, yo pienso que deberías, arreglar tu cuarto más seguido. Si queremos que eso sea bien tomado, si queremos que nuestro hijo, nuestra hija tome bien eso, antes de eso tuvo que ser precedido por afirmación: oye, qué listo eres, qué inteligente eres. Y no solamente en el minuto exactamente anterior, sino en la vida, en tu relación con esa persona, que esté llena de afirmación: te amo, te hago cosas por ti, estoy orgulloso de ti, me gusta cómo eres, me gusta esto que haces, te afirmo. De tal manera que cuando tú quieres hacer una exhortación, tú ya has depositado en esa relación, tú ya has invertido en esa relación, y ese banco, digamos que tienes fondos, y cuando quieres hacer el retiro, de sacar, ¿verdad? Y de hacer una exhortación, de hacer una crítica constructiva, pues tienes de dónde, no te quedas en números rojos. Y es bien recibida esa exhortación. Cuando no tienes fondos, cuando no has invertido en esa relación, tu crítica va a ser recibida como un golpe, va a ser recibida solamente y va a crear conflicto, y va a crear roces, va a crear fricción, porque no estamos invirtiendo en nuestras relaciones. Por eso, invirtamos en nuestras relaciones si queremos sacar, si queremos retirar, si queremos llevar una buena relación y hacer exhortaciones de vez en cuando, o a veces que necesitamos retirar cuando cometemos nosotros mismos un error, cuando cometemos una equivocación y pedimos perdón. Ese perdón va a ser mejor recibido cuando hemos invertido en esa relación, cuando hemos cultivado esa relación con los otros principios que ya hemos dicho. Número 7, el principio del tanque. Este es el favorito de mi esposa. Mi esposa y yo tenemos este principio y nos lo recordamos a cada rato. El principio del tanque dice que somos los encargados de saciar las necesidades de los demás. Cada uno de nosotros nos encargamos de saciar las necesidades de los demás. Todos tenemos como un tanquecito de amor, un tanquecito de necesidad, de cariño, de atención, y todos lo tenemos. Los seres humanos así funcionamos. Y tú, mi querido hermano, eres el encargado de llenar el tanque de tu esposa. Tú, hermana, eres la encargada de llenar el tanque de tu esposo, de tus hijos, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, de tus hermanos, de tus amigos. Esa es nuestra misión en la vida, de llenar ese tanque. ¿Y cómo se llena ese tanque? Pues con amor. ¿Y cómo se logra llenar ese tanque de verdad? ¿Sabes cómo se logra? Poniéndote en los zapatos. Porque tú necesitas saber qué necesita. Hay gente que se llena con diésel, hay gente que se llena con Magna, hay gente que se llena con Premium. ¿A qué me refiero? Hay gente que se llena con palabras, hay gente que se llena con acciones, hay gente que se llena con regalos, hay gente que se llena con abrazos. Cada quien es diferente y te toca, hermano, te toca saber con qué se llena, con qué se sacia tu amado. No lo que tú quieres darle. Ahí es que a mí me gusta decir palabras. Ahí es que a mí me gusta dar abrazos. ¿Qué tal que te preocupas mejor por la que el otro le gusta y lo que el otro necesita? Porque eres el encargado de llenar el tanque de tus seres queridos. Y número 8, el principio del becerro. Y con esto concluyo. El principio del becerro es lo que nos dice que nos debemos convertir en un sacrificio para los demás, entregarnos a los demás. Hemos hablado de misericordia, hemos hablado de empatía, hemos hablado de inversión. Tiene que ver con ponerte en riesgo, con salir de tu zona de confort, con ponerte en los zapatos de los demás, con invertir, con vivir cultivando las relaciones de los demás, convertirte en un sacrificio vivo como hizo Jesucristo. Esto fue lo que hizo Jesucristo para mostrar su misericordia. Se sacrificó por nosotros y nos exhorta a también convertirnos en sacrificio vivo. Conviértete en un becerro, en un sacrificio para saciar las necesidades de los demás, especialmente de los que están junto a ti. Nuestro Dios es rico en misericordia y nos ha llamado a ser misericordiosos también para recibir misericordia. Bienaventurados los empáticos, bienaventurados los compasivos y bienaventurados los inversionistas. Macarios, dichosos los misericordiosos. Aquí estamos en tu presencia, Señor, desafiados a ser misericordiosos. Hemos entendido, Señor, lo que significa la misericordia. No solo sentir, sino actuar. No solamente de dientes para afuera, sino desde lo profundo de nuestro corazón. No desde arriba de nuestra posición, sino encarnándonos en las necesidades de los demás como hiciste tú. Permítenos, Señor, poner en práctica estos principios y ser misericordiosos de verdad, como tú eres misericordioso. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Volado, tiempo para recordar.
hasta aquí nos has traído de tu mano con bondad. Y aunque ha sido duro el viaje y llegamos a dudar, siempre fuiste nube fresca y luz en la oscuridad. Recarga nuestras fuerzas y haznos ver que siempre, siempre, siempre has sido fiel, que no hay nada que escape a tu control, oh Dios. Tus planes buenos son, perfectos son. Fallas fueron muchas y el pecado voraz, mas tu gracia sobreabunda en medio de la maldad. Nuevas oportunidades de vivir en santidad nos ofreces con paciencia, nos acoges con bondad. Recarga nuestras fuerzas, oh Señor, que siempre, siempre, siempre tú has sido fiel, que no hay nada, todo está en tu control, oh Dios, tus planes buenos son, perfectos son. Recarga nuestras fuerzas y haznos ver, Señor, que siempre, siempre, siempre has sido fiel, que no hay nada que escape a tu control, oh Dios. Tus planes buenos son, perfectos son. Tus planes buenos son, perfectos son. Sí, mi Dios, tus planes buenos son, sí, perfectos son. Para la Iglesia Bautista Oreb es muy importante seguir en contacto contigo durante la semana. Nuestros cultos de domingo son a las 8, a las 10 y a las 12 del día por nuestro canal de YouTube y Facebook. La Iglesia Infantil publica su clase los domingos a las 8 de la mañana y la Magna Unión de Jóvenes transmite su reunión juvenil a las 5:30 de la tarde. Los lunes y jueves a las 8 de la mañana tenemos café con leche y adoración. Y a las 7 de la noche tenemos los cuentos con el Paz. Continuamos con la serie Cuentos breves con enseñanzas eternas. Los martes a las 9:30 de la mañana, las mujeres Oreb continúan con la serie Inmunes con la armadura de Dios. Y a las 8 de la noche, la Magna Unión de Jóvenes transmite su devocional juvenil. Los miércoles a las 12 del día se publica la clase de lectoescritura braille. Y a las 7:30 de la noche tenemos nuestro culto de oración, en donde seguimos estudiando la carta de Pablo a los Gálatas. Los jueves tenemos las practienseñanzas Somos Todos a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche la Magna Unión de Jóvenes transmite su devocional juvenil. Los viernes a las 6 de la tarde tenemos Zarcita para niños vía Zoom, mayores informes en la oficina de la iglesia. Y Radio Oreb a las 8:30 de la noche. El sábado 20 de marzo a las 9:30 de la mañana, las mujeres victoriosas tendrán su reunión mensual con el tema Deja tus anhelos en manos de Dios. El ponente, el pastor Misael Cruz. A las 12 del día comenzaremos una nueva serie de estudios, Sufrimiento y Consuelo, con el pastor Oscar Blanco.
A las 2 de la tarde tenemos el programa Adora Más Compartiendo Vida. Y a las 4:50 los matrimonios tendrán su reunión mensual dentro de la serie Cómo se forja un matrimonio vencedor, y el tema será Acudiendo a la provisión del Señor. Y será impartido por los pastores Víctor Martínez y Andrea Bernal. Recuerden, todos los días tenemos el devocional con el Paz y también puedes unirte a una zarza o bien al discipulado bíblico de nuestra iglesia, curso de membresía impartido por la pastora Yani, o venid y ved, o a los cursos avanzados, antes Camino de Emaús. También nuestro seminario teológico La Gran Comisión abre sus inscripciones para quienes deseen capacitarse para el ministerio pastoral. Para más informes de estos cursos, comunícate a la oficina de la iglesia o al correo también. No te pierdas nuestras actividades y no olvides suscribirte a nuestras páginas de Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Participa también con el hashtag #SoyInmune. Hermanos, mantengámonos conectados, démosle like y compartamos. Dios les bendiga. Hemos sido desafiados esta mañana con estos importantísimos principios. Amados hermanos, seamos macarios viviendo estos principios, siendo misericordiosos. Amén. Que sea la misericordia nuestra forma de comportarnos, porque entonces experimentaremos también misericordia. Oremos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por este excelente mensaje. Gracias por el predicador, Señor, que has querido usar hoy para hablarnos, para desafiarnos, para hacernos un llamado, Señor, a vivir como tú quieres, a ser tu representante aquí en la tierra y a compartir misericordia con los que nos rodean y experimentar todos juntos tu misericordia que salva, que perdona, que transforma. Pero aquí estamos delante de ti, Señor, todavía necesitados. Alienta nuestro corazón, bendice las familias, bendice a cada hermano y hermana, transforma nuestra forma de ser, nuestra manera de actuar, transforma nuestras familias, Señor, y haz de nosotros aquellos que tú quieres que lleguemos a ser. Y también te pido, Señor, que cuides a nuestra iglesia y que nos uses como instrumentos tuyos para compartir estas verdades a otros que nos rodean. Pido, Señor, que nos protejas de todo mal, que ninguno de este rebaño sea secuestrado ni herido de muerte por la delincuencia. Protege nuestra vida y el trabajo, el negocio, el empleo, el salario, la empresa de cada hermano y hermana. Y que tu amor de Padre, tu gracia mostrada en Jesucristo y el poder de tu Santo Espíritu esté con tu pueblo por siempre. Amén. Amén. Y estamos seguros de esto, que en medio de toda aflicción somos más que vencedores por medio de Jesucristo, quien nos amó. Amén. Amén. Mi anhelo es estar muy cerca de ti, así permanecer muy cerca de ti y habitar en tu presencia. Eres mi Salvador, eres mi Dios y mi amigo. Y es prudencia el estar muy cerca de ti, es el camino que elijo. Y esto es por amor, pues eres tú mi Salvador y la razón de mi existencia de adorador, de servidor, de un hombre que se entrega. Toma mi voz, mi corazón, hoy me postro a tus pies. Y esto es por amor, pues eres tú mi Salvador y la razón de mi existencia de adorador, de servidor, de un hombre que se entrega. Toma mi voz, mi corazón, hoy me postro a tus pies. Eres mi Salvador, eres mi Dios y mi amigo. Y es prudencia el estar muy cerca de ti, es el camino que elijo. Y esto es por amor, pues eres tú mi Salvador y la razón de mi existencia de adorador, de servidor,
de un hombre que se entrega. Toma mi voz, mi corazón, hoy me postro a tus pies. Y esto es por amor, pues eres tú mi Salvador y la razón de mi existencia, de adorador, de servidor, de un hombre que se entrega. Toma mi voz, mi corazón, hoy me postro a tus pies. Y esto es por amor, pues eres tú mi Salvador y la razón de mi existencia, de adorador, de servidor, de un hombre que se entrega. Toma mi voz, mi corazón, hoy me postro a tus pies. Oreb, hemos sido puestos por Dios en esta tierra para experimentar la misericordia de Dios y compartir misericordia con todos los que nos rodean, porque así permitimos que el reino de Cristo se establezca en los corazones de aquellos que están alrededor de nosotros. Amén.